Miren, supongamos que yo tengo dos modelos. Supongamos que yo tengo dos modelos. Un modelo con el ejemplo del motor con el ventilador, ¿ok? Un ejemplo, un modelo de consumo de energía contra producción, cuando yo tenía el motor sin variador de velocidad y un motor más grande del que necesito, porque lógicamente las empresas tienen una variabilidad de producción y el motor que tiene que ser capaz de, para la máxima producción, o sea, extraer todo el aire que sea. Entonces, ese motor parte del tiempo va a estar subcargado, solamente va a estar cargado a su carga nominal cuando tengo la máxima producción. Entonces, ese modelo, yo tomo los datos de consumo y los datos de producción, y tengo un modelo que se llama YOT, que es igual a una pendiente multiplicada por la variable que es la producción más un intercepto. Y tengo otro modelo cuando yo le puse un variador de velocidad, o sea, cambié la capacidad de ese motor, o sea, el tamaño del motor lo bajé y además le puse el variador de velocidad. Y entonces ahí vuelvo a medir el consumo, vuelvo a medir la producción y tengo un modelo diferente. YMO es igual a otra pendiente, va a ser diferente a esta, pero la producción, la variable de la producción, que es la misma, porque la producción es la misma, más otro intercepto. O sea, estos dos modelos me representan dos estados diferentes. ¿Sí? Antes y después podría ser, ¿no? Puede ser antes y después. Okay. Entonces, ¿El primero no tiene variador de velocidad? el primero no. Y No uno tiene tamaño variador de grande. velocidad. No tiene la disminución de la capacidad y el variador. Exacto, el segundo tiene las dos cosas. O sea, quiere decir que el variador me va a aumentar la variabilidad. Y la variabilidad del consumo con la producción. O sea, me va a hacer que el consumo dependa más de la producción, el variador. Y en la capacidad me va a bajar el consumo a todos los niveles. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cómo se demuestra? De aquí yo quiero saber qué impacto, cómo yo puedo calcular el impacto que tiene el aumento de la variabilidad o la variación, digamos así, no tiene que ser aumento, puede ser aumento o disminución, la variación de la variabilidad en la pendiente y el intercepto, porque ya sabemos que el intercepto también varía cuando cambia la pendiente, y qué impacto tiene la disminución o la variabilidad del consumo promedio, que es lo que yo bajé cuando bajé la potencia del motor, en el intercepto. ¿Ok? Porque en la disminución del consumo promedio o el aumento no tiene impacto en la pendiente, porque ese es constante para todo el rango. Entonces, él no afecta la variabilidad, él lo que afecta es el valor promedio total, pero la variabilidad no la afecta. ¿Ok? Entonces, esos son los dos impactos que yo quiero ver cómo se reflejan en mi modelo y cómo yo los puedo calcular de un estado a otro. Si yo logro calcular eso matemáticamente, entonces yo puedo tomar en una empresa que me dé 2 años de datos de consumo y producción de la empresa, decir qué pasó en el año 2 con respecto al año 1, con respecto a la mejora o empeoramiento del desempeño por el uso, o sea, por la variabilidad del consumo de energía que tiene que ver con el uso de esa tecnología, y qué pasó con el consumo promedio, que es la eficiencia a todos los niveles de esa tecnología. ¿Ok? O sea, por eso es que yo quiero saber matemáticamente cómo yo puedo diferenciar en una empresa eso. Y al final eso me tiene que cuadrar. O sea, si yo digo que por variabilidad, por empeoramiento de la variabilidad del uso, usted subió el consumo en tanto, y que por mejora en la eficiencia o empeoramiento de la eficiencia usted bajó, subió en tanto, la suma de las dos debe ser la variación total. O sea, y yo puedo eso verificarlo porque el consumo total tiene que ser igual a la suma de esos dos elementos, y el consumo total tiene que ser el que me dio la empresa como dato. O sea que yo puedo verificar que lo que yo estoy diciendo acá es así porque la suma de los dos me tiene que dar el consumo total. ¿Comprenden? Esa es la forma de verificar que lo que yo estoy diciendo es verdad. O sea, no es un eufemismo de que yo esté diciendo, no, tú por variabilidad esperaste esto, y después digo, bueno, ¿y cómo tú demuestras eso? Ah, porque cuando yo te sumo las dos cosas, te da lo mismo que tú tienes ahí de consumo en ese valor. Entonces, ¿cómo hacemos eso matemáticamente? De pronto a ustedes no les interesa la demostración matemática, pero yo creo que sí, porque ustedes son consultores.
Si es una empresa, yo le digo, me tiene que creer y listo. Pero aquí ustedes lo pueden hacer y de pronto se les puede ocurrir cosas mejores. Yo tengo esta ecuación, yo parto de dos sistemas de ecuaciones, esta que representa un estado y otro estado, y esta que representa el intercepto del modelo matemático. Ojo, esto sale de las ecuaciones de la estadística. En un modelo de regresión lineal, miren aquí, el intercepto con el origen es igual al valor promedio de la variable dependiente menos la pendiente del modelo por el valor promedio de la variable dependiente. Acá tenemos el texto. ¿Por qué? Porque en cualquier modelo que ustedes hagan de una línea recta por el método de los mínimos cuadrados, la línea recta siempre va a pasar por el valor promedio de yx. Es una condición para obtener la ecuación de la recta de los mínimos cuadrados. ¿Y la regresión? ¿Eh? ¿Qué es la regresión? ¿Qué es la regresión? Okay. Es una condición. Entonces, si va a pasar por el valor promedio, como mi ecuación de línea recta es y igual a mx más b, y b es el intercepto, y yo pongo, va a pasar por el valor promedio, lo que he hecho ahí es, aplicar esa ecuación para el punto valor promedio. Entonces, en el punto valor promedio, x ya no es una xy cualquiera, es la x del valor promedio, y y va a ser la y del valor promedio, porque si pasa por el valor promedio, en ese punto las coordenadas son x media, y media, ¿ok? Y esas coordenadas tienen que ser igual a la ecuación de la recta, porque está encima de la recta. Si pasa por ella, está encima. Entonces cumple que y media es igual a m por x media más b. B es el intercepto. Si yo despejo el intercepto, me queda que el intercepto es igual a y medio menos la pendiente por x medio. ¿Ok? Entonces, sabiendo eso, yo tengo estas dos ecuaciones. Estaba más atrás, la pasé, siempre se me pasa. Ahí. Yo tengo esta ecuación, que es la ecuación, y esta, que es ya esta ecuación en el valor promedio y despejando el intercepto. O sea, el intercepto de esta es igual a esto y el intercepto de esta igual a esto. Bien, muy fácil ahora. Ahora yo voy a restar esta de esta. Porque voy a restarlo, ¿por qué? Porque yo quiero saber la diferencia. Exacto. Y la diferencia es al final lo que me produjo el cambio. ¿No es así? La diferencia de un consumo para todos los valores de producción fue lo que me produjo el cambio. Ojo que eso tiene una implicación importantísima en los negocios. ¿Qué problema hay en que yo haga ese cambio y llegue con un analizador de redes y mida antes de hacer el cambio y le diga al gerente de empresa, mira cuánto está consumiendo tu motor? Está consumiendo 100 kilowatts. Quité y bajé el motor, bajé la capacidad del motor y puse el variador de velocidad. Pongo el analizador de red de nuevo y digo, mira cómo está midiendo ahora, 50 kilowatts. 100 menos 50, 50. Por 24 horas, por no sé cuántas horas al mes, por la tarifa de energía eléctrica, te ahorré tanta plata, me tienes que pagar la mitad. ¿Eso está bien? No. ¿Por qué? No, porque depende de cómo haya variado la carga. Porque depende de cómo haya variado la carga. Y eso pasa en casi todos los procesos. Ahora hay clientes que lo exigen así, ¿eh? Así, es verdad. Bueno, y uno se aprovecha y lo dice, bueno, si tú lo quieres. Cuando vende equipo, sí. Cuando vende equipo, sí. Cuando vende conocimiento, no. Y te pones a convencer al cliente que está mal. Entonces, el proveedor te dice, tú estás loco. Take the money and run. Sí, así es. No, sí. nosotros no. Sí. Pero fíjate, sí, claro. Muy bien, pero fíjense que eso está mal, porque entonces nosotros, y aquí hay un paréntesis a esto, cuando hablamos de cobro por ahorro, tenemos que tener un indicador de desempeño, que lo vamos a ver aquí, que se llama gráfico de tendencia, de suma acumulativa, que tiene que día a día
comparar el consumo base con el consumo real, porque el consumo real va cambiando, porque lo que él dice, va cambiando las condiciones de la empresa y te va cambiando el consumo real. ¿Ok? Entonces todos los días no es el mismo ahorro, tienes que ir sumando acumulativamente los ahorros día a día. Al final termina el mes una gráfica, termina la gráfica y te dice, el ahorro mensual fue tanto, y ese ahorro es el que tiene que validar el comité de energía de la empresa, lo aprueba, ¿ok? Y ese es el soporte para la facturación del proceso. Porque lo otro es un engaño, lo otro es cobrar el ahorro antes que se dé. Aquí yo estoy cobrando el ahorro después que se dio. ¿Ok? Mira, nosotros hemos hecho algunos contratos porque hay variabilidad. Entonces, mientras más larga la muestra, en estadística el error se va diluyendo, ¿ya? Entonces tomamos muestra de una semana, que es un ciclo de partida y parada de todo el proceso, y vemos que las subidas y bajadas son más o menos cíclicas y se da más o menos parecido. Entonces tomamos una muestra de una semana, nos ponemos de acuerdo ya, el handshake agreement ahí, ponemos el tema y medimos la semana con y la semana sin. El proceso es parecido, sí, los horarios parecidos, sí, los turnos parecidos, sí, y acordamos eso. ¿Por qué? Porque si podamos medir día a día es más caro. Entonces el protocolo me dice, si te sale más caro medir de lo que vas a ahorrar, ponte de acuerdo, si le gracias al acuerdo con el cliente que lo entienda. O sea, lo ideal es lo que dices tú, digamos. A veces en la práctica nos ayuda a llevar acuerdos sí, claro, gruesos, para poder, cosa de no quedarse trabado por esto y poder decir, oye, pero esto me sale muy caro, se me cayó el negocio, ¿por qué? Porque no puedo medir. No, hay soluciones que van de acuerdo con el cliente, que son lo suficientemente buenas para poder cobrar y poder recuperar tu dinero, digamos. Sí, nosotros a veces nos vamos por lo más caro porque tenemos un gestor ahí en la empresa permanente. ¿Qué le financia eso? Eso ya me preguntaba hace rato. Pero tiene que financiar el propio gestor. O sea, yo a 5 años cobro... ¿Tú firmas el contrato primero antes de hacer esto? Claro. Yo a 5 años saco el triple de lo que me cuesta a mí el gestor. Sí, sí. Seguro. Y eso es un gana-gana, porque no sé si ¿a quién le sacamos la plata? ¿A quién le estamos sacando la plata? ¿Al cliente? No, a la planta. A la planta. ¿A quién le estamos sacando? A la planta. A la planta, digamos. La plata yo se lo estoy sacando a la ineficiencia. No se lo estoy sacando a nadie. Y estoy compartiéndola con él y conmigo. Y él tiene que ver que en la factura de lo que él tenía presupuestado para energía, le está bajando. De ahí me va a pagar. Ese es un segundo criterio. Sí, claro. Okay, yo lo tengo que apuntar a lo uso significativo de energía, no porque es una filosofía de la norma, no. Es porque si no le apunto a eso, yo no estoy siendo efectivo en mi proceso. Tengo que apuntar entonces a muchas cosas chiquitas sí, para obtener lo mismo y no se va a ver en la factura. Lo que se ve en la factura es cuando yo le apunto a los gruesos. Si voy al gas, le apunto al mayor consumidor de gas. Si voy a energía eléctrica, le apunto a los 3 mayores consumidores de energía eléctrica. Y a la cadena del sistema ese, lógicamente. Puedo asociarlo finalmente al final, pero si hay muchas actividades que no dependen de mí, pues yo cambié una caldera, digamos, y no dependen de mí que ellos pongan otras cargas entre medio y finalmente el número final varía, ¿ya? No, ese es el problema que tiene la forma de contrato que tú dices de una semana, porque yo no sé si entendí bien, pero esa forma de contrato de que yo lo alargo una semana es para yo no estar todo el tiempo, porque no me es económico estar todo el tiempo en la empresa. Y por otro lado, y eso implica que yo pueda hacerme cambio. Que te pasa una parte ahí, una segunda cosa, digamos, que muchas veces el gran número no le mueve mucho la aguja en el total, o la aguja se mueve por otros factores mucho más grandes de los que yo estoy actuando. No, sí, pero a mí no me pasa eso. Porque, primero, yo tengo un gestor en la empresa 24 horas. O sea, el gestor de la empresa, claro, toda mi empresa, yo tengo 10 proyectos, tengo 10 gestores. Mi proyecto... ¿Cómo lograste firmar esos contratos? Eso te lo voy a pedir. Porque, o sea, que realmente hoy día nosotros estamos mucho más atrasados que ustedes, veo, en estos modelos, ¿eh? Porque hoy día, no sé, no he tenido conocimiento de que haya alguien que haya podido firmar un contrato de ahorro futuro sin haber hecho la métrica antes. No sé, a lo mejor hay uno que me encantaría conocer alguno si alguien ha logrado firmar ese tipo de contrato, digamos. Pero igual, sí. O sea, poquito para que sigamos avanzando en la... Ya, perdón. Sí. Por último, después lo... Si quiero lo vemos. Si tú vas a estar el viernes en la reunión con las personas de la agencia chilena. No. Ah, porque ahí vamos a profundizar en eso. ¿Por qué no?
Bueno, sigamos entonces. No, alguien de la NESCO va a tener que ir, pues si estamos en esta cuenta. Alguien de la NESCO va a ir, podemos hacer. Bueno, No sabíamos que iba a ser. miren, tengo estas dos ecuaciones. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Simplemente es matemáticamente, resto esta menos esta, ya dijimos que la resta me va a dar el ahorro, ¿no es así? Sí. Para el ahorro para cada XY, o sea, para cada nivel de producción. Entonces simplemente resto las pendientes, resto los interceptos. Pero esta diferencia de interceptos es igual a esta diferencia de interceptos. ¿Ok? Y lo que hice fue sustituir aquí el valor de este intercepto y el valor de este, que ya están en función del valor promedio de Y y del valor promedio de X. ¿Ok? O sea, ya esto es un valor fijo, porque es el valor promedio de Y y el valor promedio de X. Aquí lo que hago es agrupar entonces, o sea, lo que hice fue esta misma ecuación, esta misma parte la dejo igual, y estos dos los sustituyo I sub 0t por este, y sub ms0 por este, y agrupo acá abajo, agrupo Y promedio de la primera condición, menos Y promedio de la segunda condición, más la pendiente por X promedio de la segunda condición, porque me queda con un signo positivo y este me queda con signo negativo. Si ustedes se fijan en estos términos, cada uno representa algo a la estadística. ¿Qué representa este que está aquí? El impacto en la pendiente de mi modelo del cambio que yo hice. Este es el impacto de la pendiente. ¿Solamente del cambio del motor? ¿O del De todo, de todo. El cambio que yo hice, todo el cambio está reflejado en los dos modelos. ¿Ok? El modelo refleja el cambio. Ah, claro, ya está metido. Ya está metido ahí. Sí. ¿Ok? Entonces, esto que está aquí, pero este término que está aquí, mire, este término que está aquí, ¿qué me representa? Porque es más fácil así. Y promedio menos Y promedio de las dos condiciones. Esto me representa el cambio del consumo fijo de energía de una condición con respecto a la otra. Y el resto me representa el cambio en el consumo variable de energía. Esto es cómo cambia el intercepto producto del cambio de la pendiente. Y esto es lo que provoca el cambio de la pendiente. Entonces la suma de esto más esto es el impacto que provoca el cambio de la variabilidad en la pendiente y el impacto que provoca el cambio de la variabilidad en el intercepto. Y este es el cambio que provoca el cambio del consumo promedio de energía en el intercepto. Entonces ya yo pude separar qué cambio produce en el intercepto un consumo fijo de energía y qué cambio produce en el intercepto el cambio en la variabilidad. Entonces, ¿Tiene la gráfica de eso, no? ¿Tiene algún ejemplo? sí, claro, ahora mismo lo vamos a ver con un ejemplo real. Ahora mismo, vamos a ver. Es lo que estoy cambiando en la cosa. ¿Ok? Entonces, el primero, influencia del cambio de la pendiente por la variabilidad operacional. Este, influencia de la variabilidad en el cambio del intercepto. Y los dos es la influencia del cambio de la pendiente. Recuerda, ahorita hablamos. ¿No? El modelo es inteligente, el modelo me dice, sí, subí los kilowatt por tonelada, pero te bajé el intercepto. Y como ese cambio fue positivo, va a ser mayor el cambio del intercepto que el incremento de la pendiente. En total, lo que va a pasar es que te voy a bajar el consumo promedio por haber mejorado la influencia de la producción en el consumo, que es lo mismo que decir que disminuí la influencia de otros factores que no son producción en el consumo de energía. Y por otra parte te dice, la diferencia de los Y promedio, lo que me dice es la influencia del consumo fijo, o sea, del cambio del consumo fijo. Si hubo un cambio del consumo fijo de energía de un estado a otro, te la refleja la diferencia de los Y promedio. Bien, como lo veo con cara de incrédulo, yo estaría así mismo. Veamos cómo se ve. Vamos a ver un ejemplo. Esta es una empresa cualquiera, Producciones Químicas Panamericanas se llama. Produce productos químicos. Este es el consumo, producción actual, estos son los meses. Consumo actual y producción. Toneladas mes y kilowatt. Valores facturados por la empresa y valores dados de producción de la empresa. Yo hago todo un análisis, ojo,
y por eso digo que no uso el Excel, para poder entender los diferentes estados, por qué varía, ¿comprende? Porque el Excel me da un resultado, pero yo no entiendo por qué ocurrió ese resultado. Entonces yo quiero saber por qué ocurrió ese resultado. Entonces, en mi análisis lo que hago es, aquí hay el promedio de cada dato y aquí hay la desviación estándar de cada dato. ¿Por qué la desviación estándar? La desviación estándar me da una idea de la variabilidad. De hecho, es la variabilidad. Es la variabilidad. La variabilidad realmente es la varianza, pero la desviación estándar incluye la varianza elevada al cuadrado, etcétera, y la raíz cuadrada de la varianza, y eso al final es la variabilidad. O sea, la variabilidad que se produce en la desviación estándar es la misma que se produce en la varianza. Entonces, y el promedio me dice el valor promedio del valor. Aquí hay el Y promedio, que es la promedio del consumo. Aquí hay X menos X promedio, Y menos X. Estos son valores. Esta es la variación de valor de X con respecto al promedio, la variación del valor del consumo con respecto al promedio. Esta es Y menos Y promedio al cuadrado, X menos, porque al final yo tengo que dar la suma de las multiplicaciones de las variaciones de X y las variaciones de Y, y esa suma al cuadrado, cuando yo la divido entre la suma de las variaciones de X menos X promedio al cuadrado, me da la pendiente. ¿Ok? Esas son fórmulas estadísticas del método de los mínimos cuadrados. ¿Ok? Al derivar la ecuación de la recta y obtener el valor mínimo de las distancias al cuadrado de cada punto a la recta. ¿Ok? Entonces, ¿El X promedio es el promedio abajo, el promedio del mes? sí, X promedio es el promedio de todos estos datos. Y Y pues promedio igual. es el promedio de todos estos datos. Ya. Sí. Sí, pues son todos iguales, digamos. El Y promedio es para todos igual. Claro. Sí. Sí. El Y promedio es Sí, para igual, todos igual claro, porque el es el promedio. promedio. Sí, Claro. sí, sí. Eso lo puse ahí por otra cosa. Sí, como referencia, ¿no? Eso Por referencia. Entonces, aquí tengo la pendiente y el intercepto, como ya hablamos, el Y promedio menos la pendiente por el X promedio. Como tengo X promedio, tengo Y promedio y tengo la pendiente, hay un intercepto. El R, como le dije a ustedes, que es el coeficiente de correlación, no determinación, es la pendiente multiplicada por la desviación estándar de X, que es este, entre la desviación estándar de Y, es este. Y el R2, que es el coeficiente de determinación, es R al cuadrado. Entonces, aquí tengo todos los parámetros que me da el Excel, Sí, bueno. pero si yo varío aquí esto, por ejemplo, para mantener el consumo promedio igual, pero cambiar la desviación estándar, yo puedo saber cómo cambian estas cosas cuando cambio esto. ¿Entienden por qué es importante las ecuaciones? De aquí ustedes mismos pueden hacer todos los experimentos que ustedes quieran. Ustedes pueden darle valores a esto diferentes para que el promedio se mantenga igual y la desviación estándar cambie, y usted verá que cuando el promedio se mantiene igual, la desviación estándar cambia la pendiente y cambia el intercepto, pero el único cambio que tiene el intercepto es por la desviación estándar, es por el cambio de la pendiente, no por otra cosa. Y se van a dar cuenta que si ustedes mantienen la desviación estándar constante y cambian el promedio, o sea, le suman a todo esto le suman 1000, la desviación estándar se va a mantener igual, pero ya el promedio no va a ser este, va a ser 33.000. Verán que la pendiente es igual, pero va a cambiar el intercepto. Y el R y el R cuadrado también cambian, ¿no? Sí, claro, pueden cambiar. Porque si cambia el intercepto, no, fíjate que, A ver. sí va a cambiar, porque aquí es Y menos Y promedio, le cambió el Y promedio, depende de cómo sean los cambios. Sí. Entonces podríamos utilizar la desviación estándar o el R cuadrado, que al final es lo mismo como un KPI de variable operacional, como para ir Claro, lo puedo usar como un KPI, pero tengo otros KPI mejores, pero sí lo puedo usar. Sí. Pero visualiza. Sí. Pero Sí. visualiza la desviación. Pero visualiza, claro está. Inmediatamente que tú ves un modelo, tú tomas un... Ahora lo vamos a ver. Esa pregunta, Sí. esa desviación estándar es la desviación de largo plazo, es la que está calculada en función de la desviación de los valores promedios, que ya está suavizada, porque obviamente esas producciones fueron diarias y tuvieron sus propias desviaciones estándar de corto plazo. Exacto, es la de largo plazo. Lo que él dice, se diluye cualquier fluctuación diaria que haya en el valor mensual. Y aquí estamos trabajando con valores mensuales. ¿Ok? Si lo hiciéramos horario, sería un poquito diferente. Sería diferente, claro. Muy poco diferente. Muy diferente. Sí, porque la desviación estándar de largo plazo es más baja.
Claro. es más... No, más baja, porque se va diluyendo cualquier desviación. Claro, Claro. Por eso, el valor que tú tienes aquí de ahorro puede ser menor que el valor real, es conservador. Por eso a mí me gusta trabajar siempre con los valores mensuales. Porque cuando tú vas al valor diario, puede ser que haya unas fluctuaciones muy grandes que te den todavía más oportunidad de ahorro. Pero ya aquí, si te da aquí, puedes ir con Ahora, todo depende- cerrado de la empresa. Dependiendo cuántos meses, porque si tengo 2 meses... No, eso lo vamos a ver después. Hay un Sí. número mínimo de datos de la muestra. La muestra, claro, la muestra mal. Un valor mensual, por lo tanto vamos a derivar en una línea base que va a ser mensual. Mensual, exacto. Pero para lo que es monitoreo y control operacional Tiene que ser necesita horario, podría ser, o diario. horario, o Claro. turno, etc. Exacto. Esa traducción de largo plazo a corto para que se puedan dar los resultados. ¿En qué Exacto. fase la hace? Para la caracterización inicial, cuando él me dice que yo voy a riesgo a los contratos, yo no voy a riesgo, yo le pido a la empresa estos datos. Y yo hago la primera caracterización y sé qué potencial yo voy a encontrar ahí. Pero cuando yo entro a la empresa y yo creo mis áreas de control, ahí tiene que ser diaria. Mínimo diaria. Mismo que eso. Puede ser horaria, puede ser por turno. Pero la declaración de línea base que tú haces en el sistema de gestión es la mensual No, o la diaria. la diaria. Es por áreas. Es la que tú pones en la revisión energética es diaria. Es que Exacto. depende... Es que yo no hago, es que yo hago un contrato a nivel de empresa, pero mi monitoreo es a nivel de áreas de control. Porque el área de control exige tener medición, exige tener la persona capacitada, exige tener medidas a implementar. Lo que pasa es que la norma dice que uno tiene que establecer una frecuencia determinada, pero no dice diaria, mensual. No te la puedes decir. Claro. Entonces, una cosa obviamente lo que dice la norma, otra cosa es lo que es el criterio, para que en el fondo los resultados se den y se genere el ahorro que se espera. Por la norma. Mira, para la norma, si tú me dices para certificarte una norma mensual, lo que yo le muestro al auditor es mensual. Ahora, la gestión de control operacional no puede ser mensual, porque yo no, en un mes yo no sé lo que pasó en las desviaciones sobre qué voy a actuar. Entonces, ese control operacional diario debe reflejarse de alguna forma en la medición mensual que yo le presento al auditor de la norma. Pero yo, otra cosa es, yo como consultor, como que voy a cobrar. Yo no voy a cobrar por el mensual, porque en el mensual primero vienen un montón de áreas que yo no estoy controlando. Y yo cobro por las áreas que yo tengo bajo control. ¿Ok? Yo puedo tener bajo control el 25%, el 50%, el 30% de la área de la empresa y cobrar. Y eso se puede reflejar en un 5 o un 10% en el reflejo mensual de toda la empresa, del 100% de la empresa. ¿Ok? Eso desde el punto de vista de esto, en el fondo, para hacer monitoreo de los ahorros, etc. Pero para la norma tú puedes hacer el mensual. Declara mensual y las evidencias objetivas son mensuales. Y ahora si Exacto. quiere ir a la cláusula de control operacional, hay que demostrar la información documentada de lo que se hace diariamente. Claro. Mira, la norma, bueno, la norma es muy fácil de aplicar, porque yo cojo una empresa, cualquiera, pequeña o mediana, no una minera, etc. Lees y cumples nomás con la hora. Sí. Lees y cumples. Check. Sí, leo y cumplo, pero aparte, para mostrar el control operacional, digo, ¿qué variable tú controlas? Ah, no, yo controlo aquí tiempo perdido, controlo tiempo de trabajo y controlo cantidad de productos. ¿Y por qué? ¿Y tú me vas a decir que no lo puedo certificar? Sí, lo puedo certificar. Pero ojo, dice que tiene que ser adecuada al tamaño de la empresa. O sea, con empresas así, chica, claramente sí, Sí, claro. pero si tú tienes una minera. No estoy hablando de minera. La minera ya tendrías que dividirla por área. Por etcétera. ahí. Sí. Pero una pequeña y mediana empresa es más fácil. En los modelos ESCO, como son, estamos hablando de 24 o 36 meses en recuperación de la inversión más o menos, claro, no te exige tanto porque lo que te varió para cobrarte de menos un mes lo vas a cobrar de más en otro. Entonces, como se te alarga esto la muestra, en los ESCO tú ya lo simplificas más porque hace menos exacto el modelo de cálculo de ahorro. Sí. Que obviamente no está tan deja espacios abiertos, deja Sí. cosas a decisión. Sí, te da muchísimas cosas de para decisión. criterio.
Sí, de hecho tú puedes tomar un indicador mal, una línea base mal hecha en la empresa. En la nómina no pasa nada. Lo único que lo puedes castigar es cuando tú vayas al control operacional, cuando tú vayas al seguimiento, medición, análisis, ¿sí? De un comportamiento erróneo que no esté de acuerdo con allá. Allá sí lo puedes castigar, pero acá en la evaluación de se puede poner la que él quiera. Bueno, entonces aquí cuando yo tomo estos datos, lo primero que hago, fíjense, es decir, bueno, voy a caracterizar mi empresa aquí. ¿Qué digo? Esta empresa tiene una producción promedio entre tanto y tanto. ¿Acá? 3 veces la división estándar más o menos. Tiene un consumo promedio entre tanto y tanto. Tiene un índice de consumo que está variando entre 23 y 47. Fíjense eso. Increíble. Sí, Altísimo. O sea, el doble. O sea, el costo por unidad de producto de la energía en esta empresa puede variar el doble y no pasa nada. Nadie se ha pellizcado por eso, como decimos nosotros en Colombia, ¿sí? Y eso tú se lo dices a la gente, a los gerentes y eso, ¿y cómo es eso? Las emisiones es importante para la empresa, también varían en este directo. Ahora bien, el intercepto, cuando yo cojo esto y lo correlaciono, el intercepto es de 8.335,82 kWh mes de energía. ¿Qué significa para nosotros el intercepto? Es la energía no asociada a la producción. Entonces si no pusimos nada, gastamos iguales. Exacto. El metabolismo basal. Exacto. ¿Y eso qué por ciento representa el consumo promedio? El 25,3%. Aquí está más o menos. Si ustedes se fijan y lo hacen en sus empresas, van a ver empresas que tienen hasta 50% y hasta el 60% de energía no asociada a la producción. O sea, esa es energía fija gastada. La pendiente es esto, que es la razón de cambio, y el R2 es el 81% de variación. Significa que el 81% del consumo de energía varía con la producción, que el otro 19% no varía con la producción, varía con otros factores operacionales. Por tanto, yo tengo un potencial de ahorro máximo de un 19%. Porque si yo llevara toda la variación del consumo a la producción, nada del consumo variara por pérdida, que no, por pérdida. ¿Ok? O sea, mi ahorro no puede ser esto. Pero nosotras veces nos alarmamos cuando hacemos este análisis y sale la empresa diciendo yo tengo un potencial de ahorro del 25% y hallamos alrededor de 0.9. ¿Y de dónde salió ese 25% de ahorro? Por fatímetro, mal. Sí, por gestión. Otra cosa es que yo tengo un 25% de ahorro cambiando la tecnología. Si yo cambio la tecnología ya no se cumple este intercepto ni es este el modelo. ¿Ok? Pero que por gestión tú entres y digas, o sea, miren, esos ahorros del 30%, del 40% en una empresa significaría que apenas el 60% del consumo de energía cambia con la producción. Entonces es una empresa que tiene una energía asociada altísima. Puede ser, pero tiene que ser una empresa que esté muy mal tratada la tecnología, con los niveles tecnológicos hoy, para que eso ocurra. Los ahorros no deben ser mayores, máximos, del 20, del 19, del 15, del 17, del 10%. Y de esos máximos yo puedo lograr casi siempre la mitad. ¿Ok? Porque hay parte de esa variabilidad, como él dijo ahorita, que es necesaria. Una caldera tiene que variar la demanda, o sea, si no, ¿cómo va a trabajar? Y hay otra parte que se debe, sí, a la operación. Entonces, y eso también lo puede identificar mi modelo cuando hallamos la línea meta. La línea meta lo que hace es identificar qué parte de esa variabilidad es necesaria y qué parte de esa variabilidad se puede reducir con gestión. ¿Ok? ¿A esto te referías con que te queda un software para ver la...? Sí, pero el software está aquí, o sea, usted, ahí le pongo las ecuaciones. Sí. O sea, este es el software en el fondo. Este es el software, claro. Sí. Que perdí una parte, ¿por qué dice producción promedio mínima menos 3 por la desviación? Creo que el 3 es el... O sea, esta es la desviación estándar. Se supone, ¿te acuerdas? Que si el comportamiento es normal, en el valor medio más o menos la desviación estándar, 3 veces está el 99,9% de los datos. Sí, más 3 signos. Entonces, si tú quieres decir entre qué rango y qué rango va a estar el 99% de la información tuya, tú dices, bueno, ahí la desviación estándar dice, en esto más o menos 3 veces eso está todos los datos que yo tengo. ¿Okay?
Ahora, puede ser lo que ella dice. Fíjate que si te fijas ahí, a ver, te fijas aquí, de 283 no hay ninguno de la producción. ¿Ves? Pero sí hay cercanos a 1716. O sea, puede haber, hay de 1370. Sí, ahí en agosto se fue bien abajo. Ajá. Agosto y julio se fueron muy abajo. Y otros se van más abajo. Pero ahí se va a encontrar toda la información. O sea, toda la información se va a encontrar ahí. Puede estar desplazado hacia un lado, desplazado hacia el otro, pero toda la información se va a encontrar ahí. Igual que con el consumo. ¿Ok? Ahora bien. Si encontraras algo fuera, vendría a ser causa especial. ¿Qué es lo que haces? Exacto. ¿Qué tratas con ¿qué tratamiento haces con ese dato? Lo cortamos. Buscarlo. No. No, hay que entender la causa. Sí. Tengo que buscar la causa. Sí. Tengo que buscar la causa. Mira, si encontramos la causa, eso es una fuente de medida de ahorro. Pero está tan bajo como está bajo el efecto del total, que en realidad no valdría la pena porque es el evento Causa especial. que se paró la Si cartera, está fuera del 99, se cortó la luz. Exacto. Esa es la importancia de eso, de lo que tú precisamente dices, y gracias por haberlo dicho. O sea, cuando yo encuentro un valor de consumo de producción que está fuera de ese rango, significa que hay una causa especial. Para hacer mi modelo, de pronto yo lo puedo filtrar, pero yo tengo que saber cuál fue la causa que provocó eso, ¿ok? Porque ahí seguramente en esa causa va a haber una medida de ahorro. Si ese punto está por encima del consumo normal, ahí hay una medida de ahorro. Y si está por debajo del consumo normal, también puede haber una medida de ahorro, porque es que tengo que hacer para que esté por debajo. Y si está por encima, es que tengo que hacer para que no ocurra que esté por encima. ¿Ok? O sea que siempre son datos muy importantes y nosotros siempre identificamos ahí. Por ejemplo, puede ser caso que aumentó el tiempo perdido, fue después de un mantenimiento, inmediatamente después de un mantenimiento, fue caso que, o sea, trabajé más tiempo de producción, le di más presión, un error que hubo, estaba alimentándome de otro circuito, o sea, cosas de ese tipo, estamos cansados de verlo y entonces nos dan pie para medidas. Bueno, Raúl, en ese mismo caso, ¿cuál sería el potencial de ahorro por variabilidad? todavía. Aquí no nos dice nada, simplemente estamos caracterizando. ¿Ok? Pero el máximo es 19%. Pero Porque yo la variabilidad que depende de la producción no la puedo bajar. La que puedo bajar es la variabilidad que depende de otros factores. La idea acá sería que los valores que están sobre el promedio, dejarlo en el promedio, ¿no? Y ahí se obtiene un ahorro. La idea sería que se acercaran lo más posible al valor promedio. Eso indica que habría menor variabilidad. Para la misma variabilidad de la producción, ojo, para la misma variabilidad de la producción. Porque yo, si bajo la variabilidad de la producción, como el consumo depende de la producción, también tiene que bajar la variabilidad del consumo. Pero eso no se debe a una gestión mía, se debe a que bajó la variabilidad de la producción. ¿Ok? La gestión mía es que para la misma variabilidad de la producción, yo mejore la variabilidad del consumo. ¿Ok? Ahora miren, atiendan acá porque puede haber una confusión. Una cosa es la variabilidad del consumo con la producción y otra cosa es la variabilidad del consumo con otros factores. El 19% no es la variabilidad del consumo con la producción. La variabilidad del consumo con la producción me conviene que sea lo más alta posible. Si es que no quieres invertir. Sí, claro. No hablemos de inversión, estamos hablando de gestión. La inversión me cambia el modelo. ¿Ok? Yo estoy hablando para un modelo determinado, porque si cambio la inversión, me cambio otra vez el modelo y puedo hacer las mismas conclusiones para el mismo modelo con esa inversión, ¿ok? Para otro modelo. O sea, si yo quiero, para estas condiciones operativas en la gestión, mi objetivo es que la variabilidad del consumo con la producción sea lo más alta posible, porque ¿qué quiere decir eso? Que no estoy cambiando con el desajuste, con el mal mantenimiento, con la mala operación, no estoy cambiando con eso, estoy cambiando nada más que con el producto realizado. Entonces yo el que quiero bajar es el 19%, no el 81%. El 81% lo quiero subir. Si yo disminuyo la variabilidad del consumo, estaría disminuyendo por los dos lados. Los puntos que están sobre y los puntos que están bajo. Exacto. ¿Y eso no se anula? No. Eso no se anula. Si se anula no estás cambiando la variabilidad. Claro. Si se anula la variabilidad no estás cambiando. Tú cambias la variabilidad cuando cambias uno solo.
Pero yo quiero es bajar lo que están arriba, no subir lo que están abajo. Lo que están abajo para mí son las mejores operaciones. Son las operaciones donde yo he logrado operar en unas condiciones tal que los factores que no son producción los he mantenido bajo control. O sea, tienen están dentro de un rango operacional que me provocan bajo consumo, por debajo de la media de todo el consumo. Y eso es lo que yo tengo que tratar de reproducir para yo bajar la media. Cuando tu variabilidad es fuerte respecto a la producción, tus mejoras potenciales se están orientando más al cambio tecnológico. Exacto. Es decir, Si a mí en lugar de un 19 me dieron 5, por eso yo le decía ahorita, si me da 90% no vayas ahí. Olvídate. no vayas a indexar. No vayas ahí. Sí, claro. Sí, claro, no vayas, ¿para qué vas ahí? No. ¿No entiendes? Sí. O si vas, ve nada más que a mirar de qué año es la caldera, de qué año es Chile para cambiar. Claro. Vas a hacer ya proyectos de inversión. Y por eso es que como ya hago antes de esto, nada más que con 2 datos que les pido que todas las empresas tienen, ya yo sé si yo entro o no entro a la empresa a arriesgarme con un contrato de ese tipo. Porque es un contrato abierto. Yo aquí no sé dónde está la variabilidad, si está en el motor del área tal, en el motor yo lo que sé es que hay una variabilidad en la empresa. Y yo voy a ir a buscarla. Pero yo no sé aquí dónde está. Como el primer diagnóstico general para decir, Exacto. para darle punto de esfuerzo. Exacto. Porque aquí está a nivel mensual, pero a veces las empresas tienen mix de productos que varían entre meses y que generan específicos de energía distintos. ¿Dónde ven esa variabilidad en este producto? ¿En el 81 o en el 19? El mix de productos, lo que va a hacer, lo más que me puede hacer, es que ella dice lo siguiente: supongamos que tengo una empresa de papel. La empresa de papel, en la misma línea de producción de papel, produce 3 tipos de papel: craft, sanitario y bond. ¿Ok? Pero es la misma máquina, recibe el mismo consumo de vapor, la misma energía eléctrica, lo único que corre a diferentes velocidades, va a consumir más o menos el secado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y ella mide su consumo, mide su producción en toneladas, no diferencia cuántas toneladas son de craft, ella mide toneladas. Cuando yo cambio el mix, el papel craft es más grueso, se supone que consume más. Cuando hago más de papel craft, puede ser que la misma tonelada en peso me genere un mayor consumo de energía, ¿ya? Porque la composición de los 3 es diferente. El otro mes hice menos de craft, hice más del otro, y entonces la misma tonelada me genera un consumo menor de energía. ¿Ok? Y eso va a hacer que haya una influencia del mix de productos realizado en el consumo de energía. Si esa influencia es significativa, mi modelo no pasa la prueba de hipótesis del p-value. Y si no pasa la prueba de hipótesis, yo no puedo sacar esta conclusión. Una condición, me parece que eso lo deja para nada. ¿Pero lo sacas con 95%? De significación. Eso. ¿Ok? Entonces, pero ya que ella lo dijo, y bacano, porque así me adelantan un millón de cosas. Ya que, no, al contrario, buenísimo. ¿Qué tiene que pasar? Todos estos análisis, para yo hacerlo, lo primero que tengo que hacer es una cosita que vamos a ver ahorita, porque yo me adelanté porque ustedes son muy pilosos y ya van adelante. Me adelanté para terminar este ejemplo, pero todo esto que hay aquí, yo no puedo hacer ninguna conclusión de eso si yo no verifico que esos datos que me da la empresa pasan la prueba de hipótesis con un grado de significación del 95%, que realmente el consumo depende de la producción significativamente. O sea, que no hay otras influencias extrañas que me están provocando una distorsión de las conclusiones que yo voy a sacar ahí. Al menos con un 95% de significación. ¿Qué quiere decir? Que al menos un 95% de las veces que yo haga eso, voy a sacar la misma conclusión. Si yo tiro la moneda para arriba, el 95% me va a salir cara. Eso es lo que quiere decir eso. ¿Sí o no? Sí. Sí, lo dice la especialista en estadística.
No, de verdad, porque yo estadística, lo que he La aprendido. hipótesis en el fondo lo que hace es que la prueba, la hipótesis nula, que la producción, el consumo de energía depende solo de producción. Esa Ok, es esa es la hipótesis nula. Ya. Sí, que solamente depende de X. Bueno, seguimos entonces aquí adelante. La hipótesis. Miren, ahora yo voy a hacer un análisis del año 1 con respecto al año 2. Yo quiero saber qué pasó del año 2 con respecto al año 1 en esa empresa. Entonces, yo trazo mi gráfica. Esto sí lo hace el Excel facilito, ¿no? Pero también lo pueden hacer ustedes. O sea, ¿cómo lo pueden hacer ustedes? Miren, la recta que está aquí, que son todos los puntos. Fíjense que el R2.81, el 178335, eso es esa de allá. Esto que tenía. ¿Ok? Pero si lo hacen para el año 1 nada más y para el año 2 nada más, pueden hacer dos rectas más. La del año 2 y la del año 1. Miren, a ver, de acuerdo a lo que ustedes ven aquí, ¿qué interpretan de esto? O sea, Y igual a, el año 2 me dio una pendiente de 22,35, diferente a la del año 1 que me dio 27. El intercepto del año 2 subió a 11.000 con respecto al año 1 que fue 4.600. ¿Qué interpretan ustedes ahí de eso? Nada más que viendo esos dos modelos. ¿Qué puede haber pasado? Hagan su hipótesis y después lo verificamos. Lo que es esto por cambio de producción distinta, o un año más frío. No, ¿Cuál año ustedes creen que fue mejor? Es lo que yo quiero que hagan de hipótesis ustedes. Mejor para ti. chuta, no sé. ¿Qué año ustedes creen que fue mejor y por qué? De ahí lo pueden sacar nada más que mirando la ecuación. Además, lo van a sacar después que... Pero el intercepto. punto de vista de consumo de energía mejor. Sí. La pregunta es si fue mejor desde el punto de vista de consumo. Sí, claro, de consumo, sí, sí, de desempeño energético. De desempeño energético, ¿cuál año fue mejor? De acuerdo a las dos ecuaciones. ¿Cuál? Hago una hipótesis, no quiero que no le voy a cobrar si se equivoca. El año 1 Hoy no, mañana sí le voy a cobrar si se equivoca. Mañana todo el mundo viene con 10.000 pesos y le pone así de la mesa y que se equivoca, pero crea profesor. El año 2 tiene una pendiente menor. El año 2 tiene una pendiente menor. Exacto, tiene una pendiente menor. Por lo tanto, tiene menor consumo de energía. Pero tiene un intercepto mayor. Pero tengo una inversión mayor. ¿Qué conclusión hemos sacado aquí hasta ahora? Hemos sacado, la pendiente varía con la variabilidad. Y el intercepto varía con las dos cosas, la variabilidad y el consumo promedio. ¿Ok? O sea, si me aumentó el consumo promedio de energía, eso no me va a afectar la pendiente. Si ese consumo aumentó para todos los valores de la producción por igual, no me va a afectar la pendiente. ¿Ok? Me va a afectar el intercepto. Pero sí me va a afectar la pendiente si el consumo unas veces fue mayor, otras veces fue menor. Y eso significa variabilidad operacional. ¿Ok? Entonces, teniendo en cuenta eso, ¿qué ustedes creen que haya pasado en el año 2 con respecto al año 1? Analicemos la pendiente nada más. Disminuyó la pendiente, ¿qué significa eso? Que el consumo de energía se hizo menos dependiente de la producción en el año 2. Exacto. Sí. Que el consumo de energía se hizo menos dependiente de la producción en el año 2. Y si se hizo menos dependiente de la producción, ¿qué pasó ahí con la operación? Hubo Fue mejor. variabilidad operacional. O sea, no, perdón, hubo un efecto operacional que influyó en el desempeño energético. Hubo menos control operacional. ¿Ok? Menos influencia. Menos influencia en la operación sobre el resultado. Exacto. Ahora, el intercepto del año 2 es superior al año 1. Sí. ¿Qué conclusión pueden sacar ahí ustedes? Que el mínimo tecnológicamente. ¿Hubo qué? Falla de equipo. ¿Hubo qué? Tecnológica. Falla Problemas tecnológica, algo que hizo que se consumiera más energía fija. No, es que eso también, o sea, eso también depende de la variabilidad operacional, porque si hubo una variación constante, eso no le va a afectar a la pendiente, solo le va a afectar al intercepto. Pero si Claro. esa variación tiene una mayor distribución, eso sí le va a afectar al intercepto. Claro, voy a hacer por efecto operacional siempre malo. Sí. Las dos afectan el intercepto. Si hubo una variación constante, no te afecta la pendiente, pero sí va a afectar el intercepto. Y si hubo una variación que no fue constante, también te afecta el intercepto, porque va a cambiar la pendiente, pero acuérdate que la recta no puede quebrarse. O sea, si me cambia la pendiente, también me está cambiando el intercepto, que es mi codo, ¿ves? Claro. Mi codo se está moviendo. O sea, el intercepto varía por las dos cosas. Yo no puedo sacar ninguna conclusión del intercepto hasta que no sepa qué parte de esos 11.000
601 se debieron al cambio de la que ella dijo de la variabilidad operacional, y si todo se debió a la variabilidad operacional, entonces no hubo cambio del consumo promedio, o sea, no hubo cambio del consumo fijo de energía. Pero si una parte se debió a eso, la otra parte de los 11.000 menos esa parte sí se debió a que hubo un cambio del consumo fijo. O sea que del intercepto no puedo sacar conclusiones hasta que yo no aplique a eso que vimos ahorita y veamos qué parte del intercepto se debió a esta y qué parte se debió al consumo fijo. De hecho, yo lo puedo saber fácil. Es que como casi el doble. Porque sí, exacto. A ver, yo lo puedo saber fácil. Dijimos que el intercepto se mueve por dos cosas: por el cambio de la pendiente y por el cambio del consumo. Pero yo tengo los dos consumos promedios aquí. No los tengo aquí los dos consumos promedios de los 2 años. O sea, tengo el consumo promedio este y este. Entonces restemos el consumo promedio del año 2, del año 1 y comparémoslo con el intercepto. Una parte de este intercepto, la que se debe a la variación del consumo, se debe a la variación del consumo promedio. Si esta resta es menor que esto, la otra parte que falta para llegar a eso es la que se debió a la variación operacional. Pero de esta manera demostrémoslo así. Y visto por el dueño de la empresa, ¿cuál sería el mejor de los 2 años? No, es que para saber cuál es el mejor de los 2 años, ¿En cuál de los 2 años quisiera estar, digamos? para saber cuál es el mejor de los 2 años, yo voy a restar. Bueno, pero el consumo promedio, unitario. Exacto, yo lo puedo calcular. Visto por ejemplo, yo calculo cuánto yo hubiera consumido, cuánto consumí en este año y cuánto consumí en este otro por el modelo, y la resta me dice que fue mejor o peor. Ahora vamos a llegar a eso. Pero bueno, Por unidad, ¿verdad? sí, ¿cuáles son las ecuaciones significativas? Primero, año 2 menor pendiente, posible menor control operacional. Año 2 menor R2, posible mayor influencia en el consumo de factores no producción. ¿Ok? Si baja el R2, hubo mayor influencia de otros factores. Porque la diferencia entre 100 y el R2 es la influencia del resto. Año 2, mayor intercepto. ¿Qué quiere decir? Mayor energía asociada a la producción. Fue 34,6% contra 14,4% del año 1. Año 2, mayor consumo específico de energía promedio. Fíjense, 34,2 kWh versus 31. Año 2, menor variabilidad del consumo de energía. Fue de este valor contra este, en el caso de la variabilidad. O sea, esto coincide con todo. Y año 2, menor producción promedio. Vamos a ver si esta cosa tiene lógica o no. Si hubo menor pendiente, quiere decir que el consumo varió menos con la producción. Entonces tiene que haber menor variabilidad. O sea, la desviación estándar es menor que el año 1. ¿Ven? ¿Ven que es así? Sí. La desviación estándar fue menor que este. Si hubo mayor intercepto, hubo mayor energía asociada a la producción. ¿Y por qué hay mayor energía asociada a la producción? Porque hay mayor influencia de factores no productivos en el consumo de energía que en la producción. Eso es lo que provoca la energía no asociada a la producción. Entonces, todo eso coincide. Tiene que haber mayor energía asociada a la producción porque hay menor R2 y al haber menor R2 hay mayor influencia de otros factores en el consumo de la producción. En el consumo. ¿Ven? Todo coincide. Una consulta, me estoy escapando de tú. Este cuadro no lo veo en coche. ¿No está en la presentación? Sí, está. Tuve la lámina anterior, pero no la sigue esta. La PPT 30. ¿En qué? La 30. Lámina 30. Gracias. Entonces, vamos a ver. Dice aquí, la pendiente del modelo se redujo de 27 a 22, lo que indica que se redujo la dependencia del modelo de consumo de energía, que depende de la producción con respecto al año 1. Esto avala que aumentó la dependencia del consumo de otros factores operativos. El coeficiente de determinación del modelo año 2 fue 80%, mientras el año 1 fue 87%. Significa que el año 2 solo el 80% de la variación del consumo de energía se debió a la variación de la producción, mientras el año 1 este valor fue el 87%, el 20% restante se debió a otros factores. El intercepto del año 2 supera significativamente del año 1. Esto indica que una mayor energía asociada a la producción este año. Parte de este incremento se debe a la reducción de la pendiente. Debemos identificar si alguna parte del incremento se debe también a que existió incremento del consumo fijo de energía o no. Todavía no lo sabemos.
La producción promedio del año 2 es inferior al año 1 en 4%. Cuando la producción se reduce y el factor de carga de los procesos baja, existe una tendencia natural a aumentar la variabilidad del consumo de energía por otros factores. No fue lo que vimos al inicio. Sí, porque proporcionalmente va a afectar más si produce menos, digamos. Claro. No, no es que afecte más, es que yo tengo más capacidad de equivocarme cuando yo estoy produciendo el 50% de la carga que cuando estoy produciendo el 100%. Se multiplican errores. Claro, no tengo más posibilidad de equivocarme. O sea, yo puedo producir en el 50% después que exige la caldera con un desajuste en la relación aire-combustible, con la superficie de la caldera sucia, porque la caldera está trabajando el 50% de su capacidad. O sea, ella, aún desajustada, aún con la producción mensual, la producción trabaja menos horas, digamos. Nadie va a trabajar a la mitad de velocidad cuando trabaja máximo velocidad, pero menos horas, no es que la caldera está parada. No, señor, eso no lo hace nadie. La gente lo que trata es de bajar carga y trabajar las 24 horas. Sí, porque tiene que pagar las 48 horas claro, de la gente claro, 45 horas semanales. Precisamente eso que tú dices es una medida de ahorro que vamos a ver ahorita. Si no da tiempo todo. Una medida de ahorro que vamos a ver después. Que eso es la gráfica de índice de consumo versus producción, que es la que te da a ti ese problema en la empresa. Pero la gente lo que hace es... Sí, extiende. Claro. Y entonces tiene más capacidad de equivocación. O sea, yo una caldera que esté trabajando el 50% de su capacidad, si me está demandando el 50%, la pongo a trabajar y me voy para mi casa. Porque a no ser que se pare, la caldera va a entregar esa capacidad sin problema. Ahora, si a mí la caldera me está exigiendo el 100% de su capacidad, no puedo desajustar la combustión. No puedo permitir que se ensucien los tubos, porque inmediatamente ensucia, ¿qué es lo que va a pasar? Baja la presión de vapor. Se va a caer la presión de vapor. Pero en una caldera de 50% de capacidad no se va a caer la presión de vapor nunca, porque ella tiene capacidad de producir el doble de ese vapor. Ya. Sí. ¿Me entiendes? Yo tengo más capacidad para operar mal. O para permitir desajustes o variabilidades. Entonces, eso es lo que dice aquí, todo concuerda. O sea, como bajé en la producción, aumentó la variabilidad de otros factores, bajó el coeficiente de correlación, ¿ok? La pendiente también bajó porque depende menos de la producción, todo coincide, ¿ok? Ahora vamos a calcular cuantitativamente eso. Dijimos que la primera parte, pendiente del primer modelo, dependiente del segundo por X, es la influencia del cambio de la pendiente, esta es la influencia de la variabilidad operacional en el cambio del intercepto, que estos dos juntos es lo que se debe al cambio de la variabilidad y que este solito es el que se debe al cambio del consumo fijo. Entonces lo aplicamos acá, la pendiente del año 1 menos la pendiente del año 2 que bajó, lo multiplico por el valor promedio de la producción del año 1. Miren, una cosa que quiero decirle acá, ahora, en este momento. Yo estoy restando año 1 menos año 2, ¿no es así? Esa fue la ecuación que uso para calcular eso. ¿Qué quiere decir? Año 1 menos año 2 me da una ecuación. Una ecuación que tiene una parte variable que está en función de un XY, ¿recuerdan? Y una parte fija que está en función de estos dos factores. De estos dos factores que están aquí que son fijos, porque eso depende del promedio del año 1 y año 2, que los promedios son valores promedios de esa mezcla, son fijos. Esa ecuación me va a dar a mí la diferencia que hay entre el año 1 y año 2. Si yo aplico, acuérdense que está en función de XY, si yo le aplico a esa ecuación los XY del año 1, lo que me va a dar es la diferencia de haber trabajado con el desempeño del año 1 o del año 2 en el año 1. Y si se lo aplico los XY en el año 2, lo que me va a dar de nuevo es la diferencia de haber trabajado en el año 1 o en el año, como trabajé en el año 1, como menos el año 2, para los datos del año 2. O sea, el hecho de que yo ponga en XY el año 1 o año 2 no cambia el sentido de mi ecuación. En mi ecuación yo estoy comparando siempre año 1 menos año 2. ¿Qué quiere decir? Que si me da negativo para los XY que yo esté comparando, si me da negativo, significa que el año 2 consumí más que en el año 1, ¿sí? Y si me da positivo, significa que en el año 1 consumí más que en el año 2 en los valores de producción que esté comparando, sea año 1 o sea año 2, o sea toda la empresa. Por tonelada. ¿Ok? Por tonelada. ¿Sí? Está bien. Entonces,
Aquí puse el promedio del año 1 para comparar. ¿Qué quiere decir? Perdón, del año 2. Este es el año 2. ¿Qué quiere decir? Que estoy comparando año 1 menos año 2 para los datos del año 2. ¿Ok? Entonces, esto que está aquí quiere decir que me dio positivo. Quiere decir que en el año 1, fíjense, yo hubiera consumido de más 4.525 kWh. ¿Ok? En el año 2 hubiera consumido de más en promedio mensual, porque este valor es promedio mensual de producción. Hubiera consumido de más producto del cambio de la pendiente. Pero mi modelo es inteligente, porque físicamente eso no concuerda con lo que yo ya miré. Porque en el año 2 empeoró la variabilidad con la producción, en el año 2 tuve más consumo, más índice de consumo, entonces ¿cómo me voy a dar de consumo y demás? Eso es lo que me indica que mi modelo es apenas un modelo matemático. Y que la parte de la variabilidad no la puedo sacar como conclusión solo con la pendiente. Tengo que ver la pendiente y el impacto que tuvo la pendiente en el intercepto. Entonces yo vengo aquí y busco la variabilidad operacional del intercepto, ¿ven? Y la del cambio del intercepto, recuerden que era la pendiente del año 1 por la pendiente del año 2 por el promedio del año 2 menos la pendiente del año 1 por el promedio del año 1, y eso me dio ¿cuánto? Menos 5.625. Miren qué inteligente mi modelo. Mi modelo me dice, ahora suma estos dos. Cuando yo sumo estos dos, me dice que el impacto de la variabilidad sumado pendiente más esto me da de menos 1.000 y pico. Ahora sí, porque ahora sí me dice a mí que el año 2 consumí más que el año 1, porque cuando me da negativo, acuérdense que es menos del año 2, me da que consumí más, y eso sí coincide con mi concepto. Coincide con que, consumí más porque bajé la dependencia con respecto al consumo, porque aumenté el consumo promedio, el índice de consumo, y además porque bajé la producción y tuvo más oportunidad de variar. ¿Ok? Entonces ven que no puedo sacar la conclusión solamente por el incremento de la pendiente, porque no he tenido en cuenta el impacto este. Es una característica de mi modelo, el modelo que yo escogí. Yo hubiera podido coger un modelo exponencial y se hubiera reflejado de forma diferente ese impacto. Pero aquí en mi modelo matemático yo no puedo sacar conclusiones del impacto de la variabilidad si no sumo los dos componentes. ¿Ok? Y por el valor promedio de energía, el consumo es el valor promedio no. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que el consumo promedio del año 2 fue mayor que el consumo promedio del año 1. O sea, que en el año, ¿qué se dejó de consumir como promedio? Si yo quiero saber el impacto total del año 1 con respecto al año 2, tengo que sumar por este factor, y los dos juntos de variabilidad con que es el valor promedio. Todo ese impacto me da ¿cuánto? Me da menos 2.395. ¿Qué quiere decir? Que el año 2 en promedio consumí 2.395 kilovatios horas mensuales en promedio más que el año 1. Vamos a ver si es verdad. Aquí tengo el año 2 y aquí tengo el modelo del año 1. ¿Sí? ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Voy a sustituir en X2 los valores de la producción del año 2 de X1. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que si este año 2 yo me hubiera comportado como el año 1, yo hubiera tenido este consumo y no este. ¿Ok? La diferencia entre el consumo real del año 2 y este que hubiera tenido si me hubiera comportado es la diferencia entre el 2 y el 1. Cuando yo sumo toda esa diferencia, ¿me da qué? 2.390. ¿Y qué me dio acá? 2.395. Comprobado matemáticamente. Que mi división, lo que he comprobado es que mi división de factores que están influyendo en que el año 2 sea diferente al año 1 es correcta, porque por dos métodos diferentes llegué al mismo valor total de la diferencia de consumo entre el año 2 y el año 1. Sí. Y si hubiese sido estacional, que funciona 6 meses y el resto está su variabilidad de la variación de producción mensual entre los meses del mismo año cambia mucho, bueno, ahí sería bastante modelo. No te entiendo. Si hubiera sido como... Si tú tienes una viña, una producción de vino,
Tiene 4 meses consume energía y después está casi cero, digamos, al resto. Hacer el análisis anual con promedio mensual, tiene todo abajo. Oh. Claro, claro. Bueno, eso lo vamos a ver, ahorita. Eso lo vamos a ver ahorita. No. Una condición para elaborar un modelo y sea estadísticamente representativo. ¿No quieres terminar la frase? No, gracias. Es que haya una distribución normal Claro. de quién, producción de la mensual. variable independiente. Aquí la producción tiene una distribución normal. Lo que tú me estás diciendo ya no es normal la distribución. Sí. Porque tengo un pico de un año y el otro año 0, 0, 0. ¿Cómo es esa distribución? No, dentro del mismo año, Sí, dentro del mismo año no es normal la distribución. Claro, normal. Y si no es normal, no puedo aplicar este modelo de regresión. ¿Qué tendría que hacer para normalizarlo? Coger el periodo. Exacto. Pero si no tiene Modificar la el mismo muestra. proceso en uno. Exacto. Claro. Ojo, que esos son la gran cantidad de errores que se cometen en las empresas, Seguro. que se cometen en los consultores, que se cometen todo el mundo a la hora de sacar conclusiones de cómo es el desempeño energético de una empresa. Claro. Toman los periodos inadecuados, no cumplen las reglas elementales de la evaluación estadística o matemática de un proceso y por lo tanto si no cumples esas reglas elementales te van a llevar a conclusiones Erróneas. totalmente erróneas. ¿Tú en qué momento comprobaste la normalidad de los datos? De la producción, Sí. no, yo no la compruebo. ¿Asumen que se comporta normal? Sí, yo sí la compruebo, pero de todas maneras aquí no está. No, se puede observar en la producción mensual, digamos, que más o menos parecía. Sí, sí. Vimos lo que estaba más bajo, ¿te acuerdas? 480. No, yo lo miro por la desviación estándar. Realmente yo lo miro por la desviación estándar. O sea, es una forma de mirarlo. La desviación está. Si la desviación estándar es un % pequeño del valor total del promedio, la distribución es normal. Pero igual vimos los meses que tenían más producción. Y después yo comparo si todos los datos están entre los dos valores del rango, del intervalo de confianza que te da la desviación estándar. Más o menos preciso. Más o menos que preciso. Por eso lo hice preciso. Pero no quiero enredarlo a ellos porque, o sea, complicarle a ellos la vida de que tienen que hacer una verificación de la normalidad. Lo Miren, que pasa es que uno no la verifica, Ajá. se puede identificar estacionalidad o puede identificar que hubo un momento donde operó un equipo y después dejó de operar. Te entiendo. Entonces uno puede hacer un buen análisis. eso yo lo hago después en un método que le voy a dar ahorita que se llama filtrado de datos. ¿Ok? Ahora, la O gracia sea, es que con pero esto. todo eso, ojo, todo eso se puede simplificar. Miren, yo no soy estadístico, para un estadístico puro es una barrabasada lo que yo estoy haciendo. ¿Ok? Yo lo que quiero es cumplir las reglas elementales de la estadística que me permitan a mí sacar una conclusión que coincida con la realidad de la empresa. Porque al final yo tengo que llegar a la empresa y decirle, este es tu modelo, y la empresa me tiene que decir, sí, ese es mi modelo. O no, este no es mi modelo, nunca pasa eso. ¿Me entiendes? Cuando yo le aplico a los datos de consumo y producción la prueba de hipótesis, que le voy a mostrar ahora mismo, vamos a dar eso para terminar esta parte por la mañana. El p-value me da significativo, ya eso Es suficiente. es suficiente para mí. O sea, ya eso identifica que hay normalidad, que hay significativo. Si no da significativo es porque no hay normalidad. En alguno de los dos. En alguno de los dos. Para mí, para un estadístico no. Si voy a defender una tesis de doctorado de eso, me dicen, no, eso está mal porque puede haber un caso. Listo. O sea, lo que no hay que hacer es partir por acá. Y una vez que a los 5 días o 10 días de trabajo te das cuenta, uy, no es representativo. No, es que no te va a dar, cuando aplicas la prueba de hipótesis no te va a dar. Sí. Cuando tú le metes esos datos a la villera, a la prueba de hipótesis te va a dar que no hay significación. Por lo menos lo primero que hago es que si yo espero que una variable se comporte normal, esperar mi histograma y mirar si Claro. hay una campana. Sí, para no complicarle que vamos a hacer un Sí. histograma. Sí. Pero como yo al final lo que quiero, entonces tendría que comprobarlo para el consumo, tendría que comprobarlo para la producción, pero al final yo le aplico el p-value de una vez a los datos. Si no me da, no. Y si no me da, yo filtro datos. Y le voy a mostrar cómo filtrar los datos. O sea, saco los outliers y me quedo con lo que da significación. Y a partir de ahí saco todas las conclusiones que va a decir. Hago mi modelo de base. ¿Me entienden la diferencia de lo que hacemos hoy con esto? Sí, ya. No. Si me permiten, me voy a robar 5 minutos nada más para hablar del grado de significación y ya. Y terminar lo que teníamos previsto terminar. ¿Puedo? Sí. Acá me queda una duda.
Sí. Este resultado con la tabla, y que al final son las mismas ecuaciones y los mismos datos. No sé cuál- No, la ecuación del año 2. No. Aplicable al año 2. Aquí son otras ecuaciones. Pero Aquí el estoy año mezclando cuatro, las dos. O sea que no mueven los términos poblados, y otro, pero No, porque aquí lo que estoy haciendo es usando una sola ecuación y hallando la suma acumulativa de las diferencias de uno con otro. O sea, sumando todas las diferencias. O sea, aquí estoy diciendo, si esto se comportara como esto. O sea, aquí, por ejemplo, aquí estoy usando la del año 2 y la del año 1. Allá. Y aquí estoy usando solamente la del año 1. Es el desempeño del año 2 aplicado al año 1. Aplicado al Y año ves la 1. diferencia con la realidad. claro, pero la misma ecuación de la otra que la ecuación de la recta, ¿no? Es la ecuación de la recta que significa No, desempeño. es la misma ecuación aquí del año 1, pero aquí estoy aplicando las diferencias. O sea, tiene que dar lo mismo. No, no. No, Sería no. un negocio malo con un consultor en Son ese los mismos caso. datos. Pudiera no dar, o sea, si, porque aquí no tengo involucrada la ecuación del año 2. Aquí tengo involucrada una sola ecuación. Es que los La del año 2 los verdes son los X y los rojos son ¿Por qué los tiene Y. que dar lo mismo? O sea, si yo tuviera un error en la ecuación del año 2, no diera lo mismo, aquella que esta. O sea, si la ecuación del modelo del año 2 allá no representara este comportamiento que está aquí, en datos, en números, no diera lo mismo aquella que esta. Si quieres, haga un ejemplo. Coge esta ecuación del año 2 y cámbiale, pon aquí la pendiente, otra pendiente cualquiera. Aquí estoy usando nada más la del año 1, que es la pendiente 27. No estoy usando la del año 2, ¿no es así? Estoy usando esta y los datos. Ahora, ven acá atrás, si tú quieres ahora, y cámbiale la pendiente esta y ponle 23. ¿Te va a dar igual? No. Entonces, no son las mismas ecuaciones. ¿Sí o no? No son las mismas. La única es la del año 1, pero la otra, la ecuación no se ve. O sea, si estas ecuaciones del modelo no representaran el comportamiento, el desempeño, diera cosa equivocada. Por lo tanto, es una vía de comprobar. Hay otra forma de comprobar también, pero un poquito más difícil. Bueno, grado de significación. Para terminar. Ayúdame. Explica qué significa la significación. La Vamos, significación es lo que es el Ahí está. confianza o el estilo que- Pero explícaselo para que ellos lo entiendan. No me de términos estadísticos, porque si no. ¿Dónde está el grado de significación? Ahí ve. Al final yo quiero saber que la dependencia del consumo con la producción no es al azar. ¿Ok? Da. Hay algo que los hace Hay algo que los hace variar. necesariamente variar uno con otro. La Sí. significación no lo tiene escrito ahí, pero ¿cuál es? ¿El alfa? ¿Está hablando del alfa? El alfa, sí. Ya, el alfa es el error tipo 1, que en el fondo es aprobar algo que es como bueno cuando está mal. Exacto. Eso es como... Entonces cuando uno le pone, normalmente en las pruebas estadísticas uno puede errar. Cuando uno quiere demostrar algo uno puede errar. Falso, Y sería uno falso tiene que positivo. poner cuánto es el porcentaje que yo estoy dispuesto a errar. Normalmente en las pruebas estadísticas uno tiene un 5% de error. Entonces, o 95% de confianza, que yo puedo decir esto es cierto con un 95% de confianza. ¿Ya? O puedo decir esto es cierto con un O con un 5% de error. de confianza, O con un 5% de error. A equivocar. Entonces la prueba estadística uno dice, El antígeno yo digo prostático. esto que es verdad, pero me podría equivocar en un 5%, que es el alfa, que es el error tipo 1, que es el nivel de significación. Este método lo que hace es precisamente decir, hey, no te permito que tu error en el modelo que tú quieres significar, que tú quieres venderme como mi línea base, esté errado en más de un 5%. ¿Ok? Y eso es válido. Los médicos, ese grado de significación es 1%. Por ley, ningún médico ni ningún laboratorio de medicamentos puede presentar una prueba de hipótesis que tenga un nivel de error mayor a un 1%. El antígeno también. El antígeno también, para que los que ya El tienen embarazo. una edad presentada vayan monitoreando eso
Yo monitoreo el mío porque no me gusta hacerme la prueba esa que ya se hace. mientras que no me pase ese por ciento, no voy al matadero ese. Podría ser como el test de embarazo, más fácil. Sí, debiera ser una cosa así, ¿eh? Que uno mismo ya... Claro, solo en la casa. Increíble, sí. Bueno, sí, las Ahora mujeres ventaja a las mujeres. están mejor que nosotros. Sí, pues, llevan ventaja. Pero escucha que me acabamos. Claro. Entonces, miren, nosotros no podemos... Y el p-value, que se le llama p-value, que es valor de probabilidad, lo que dice es qué probabilidad hay de que mi error en mi modelo sea mayor de un 5%. Entonces, lo que yo hago es aplicar una prueba estadística que se puede aplicar, va a internet y hay hasta un video de cómo hacerlo y ustedes le explican, pero no se lo voy a explicar aquí porque no vamos a almorzar hoy. Entonces, simplemente usted va, aplica el p-value a la muestra de datos y busca si el p-value es menor que 0.05 o no. Si es menor que 0.05, hay nivel de significación. Y mientras más se separa del 0.05, mayor significación hay. O sea, más seguro estoy de que ese modelo representa el comportamiento de esos datos. La estadística no sabe si los datos se los di yo aleatoriamente o si los saqué de una empresa o de dónde los saqué. Pero la estadística me lo dice, los datos que usted me está entregando ahí tienen una relación, el cambio de uno con el cambio del otro. Y no es al azar. Y se puede equivocar en apenas un 5%. ¿Cómo se llama? P-value, está aquí. Entonces miren cómo lo tienen que hacer para que lo tengan en sus computadores. Van a Excel, ahora ya el Excel, háganlo y ya nos vamos a almorzar cuando termine. El que lo logra hacer exitosamente, que no se quede aquí hasta que... Van a Excel, A la vuelta cuéntanos cómo te... sí. Van a Excel, ya están ahí, opciones. Yo dije que trajeran el computador porque vamos a hacer algunos ejercicios con el computador. ¿Sí? Opciones, ya estamos en opciones. Ahí le sale herramientas para análisis, bueno, complementos. Y en complementos de herramientas para análisis. Y van a ir. El Excel que viene. Ya en ir le sale esto, otra vez herramientas para análisis. Y le dan a aceptar. Y ya, cuando le dan a datos, debe salir de aquí análisis de datos. Ahí está la herramienta p-value. ¿Ya? O sea, sacar un complemento de Excel visible a lo que hemos hecho a la barra de tarea para cuando lo necesitemos aplicarlo. Es muy fácil. ¿Cómo lo aplicamos? Pinchamos aquí en análisis de datos, pinchen ahí, le va a salir esto, buscan regresión, le dan a aceptar, le va a salir esto, y aquí ya tenemos rango de datos Y, rango de datos X. ¿Quién es para nosotros Y? Los consumos. ¿Quién es X? La producción. Lo ponemos ahí y ya, por ejemplo, si lo aplicamos aquí, nos sale esta gráfica. En esta gráfica nos sale el coeficiente de determinación, R2, que ya sabemos que es el que representa. El error típico, interesante. ¿Qué cosa es el error típico? Es la media de las diferencias de los residuos del modelo con el valor real. O sea, quiere decir que yo me puedo equivocar en un valor promedio. Mi equivocación está en más o menos esto: 2.896 kWh. ¿De cuánto? Del valor de kWh promedio que está aquí, que es 35.000. O sea que de 35.000 yo me equivoco en 2.800. Mira a ver qué por ciento da eso. ¿Eh? 0,3. Hasta. Bien, hasta sí. Entonces, mi coeficiente, mi intercepto es este. Mi pendiente es esta. Y aquí es donde busco el valor de probabilidad con un 95% de significación. ¿Qué valor de aquí de probabilidad de la variable X? No del intercepto, de la variable X, porque lo que yo quiero saber es si la X depende de 10 o no. ¿Cuánto me da aquí? 2,1 por 10 a la menos 9. O sea, 0.00000. Esa es la probabilidad que tengo de que mi modelo
no sea significativo de esa muestra de datos. Es súper bueno. Exacto. A este caso. Exacto, para este caso. Sí. ¿Ok? Si eso yo lo aplico a mis datos de una vez, la empresa me da los datos, de una vez yo hago esto, y me da así, ya. Bien. Estamos bien. Si no me da, tenemos que ir a un método que se llama filtrado de datos, que lo vamos a ver después. Interesante. ¿Ok? Estamos cortos. Buena herramienta, ¿eh? ¿Cómo les ha ido en la mañana? Nos damos cuenta que. Pero están perdiendo su tiempo, están aquí, no les sirve. Dígame la verdad, no quiero que... ¿Cuántas semanas te quedas? Miren, El sábado hay un repaso. esto es una maestría, nosotros tenemos una maestría en la Universidad de Atlanta, se llama Maestría en Gestión Energética. Y todo lo que yo le digo aquí está avalado por los trabajos de maestría. ¿Estás tapando? O sea, los trabajos de maestría son probar estos modelos en las empresas reales, Ya. tomando diferentes muestras. ¿Ok? Tomamos muestras de 7, 8 empresas, 10 empresas de diferentes tipos y probamos estos conceptos estadísticos en cada una de las empresas. Y al final comparamos las conclusiones de cada una. Cuando encontramos algo que no coincide con el concepto general, lo investigamos y hacemos otra tesis sobre eso. Peval. Ese. ¿Ok? Por eso lo que estoy diciendo aquí no es producto del análisis estadístico, es producto de la interacción de estos métodos con la realidad empresarial. Datos que te pasaron. Pero no está excepto, por ejemplo, no tenemos mineras Vale, para análisis. de cobre. Sería muy bueno ver el comportamiento, porque los equipos, hay equipos específicos, no hemos dado cuenta. Por ejemplo, un molino de bolas tiene un problema para nosotros modelarlo de esta forma. Y es que el molino de bolas consume más cuando está vacío que cuando está lleno. En alguna cosa. Porque el efecto de las bolas, de la inercia de las bolas, se mitiga cuando él está lleno, hasta un nivel determinado, ¿no? No siempre, pero hasta un nivel determinado. De ahí para arriba empieza a consumir más cuando está lleno. Entonces, ahí hemos tenido que hacer algunos reajustes. ¿Ok? Pero nosotros estamos analizando, aplicando esto por sectores en la maestría. Y tratando de buscar parámetros que es lo que nos permite a nosotros avanzar en la gestión energética. Eso cuando digamos que tenemos que conocer más que prestar la empresa. No para ir ahí y decir quítate de ahí, no. Es para ser facilitador de esa persona. Y brindarle una herramienta y poder nosotros interpretar las herramientas de acuerdo a la realidad que él tiene. Y cuando él se apropie de eso, ya él puede manejar la gestión energética de su empresa. Y yo salir. Y me va a llamar nada más que cuando hace falta consultar, que para eso se llama consultor. ¿Ok? Bueno, vamos a avanzar porque... Gracias. Tú hablaste de que antes de levantar los datos iniciales de